Un saludo para todos los que están viendo este video tutorial y bienvenidos a la segunda parte del video de la configuración de la zona desmilitarizada o DMZ por sus siglas en inglés. Ok, en el video número 1, el video anterior, vimos cómo configurar la tecnología Network Address Translation. Ok, esto con el fin de hacer la traducción de direcciones privadas a direcciones IP públicas y viceversa. Ok, para efectos de darle servicio a los clientes de la red WAN, ok, y que ellos puedan acceder al servidor web y al servidor de correo de la MZ de forma con direcciones IP públicas, y de ese modo ocultando nuestras direcciones IP privadas de la MZ. Ok, bueno, el día de hoy vamos a configurar este router. Ok, vamos a configurarlo como firewall, haciendo uso de una tecnología que dispone el sistema operativo de servicio avanzado de Cisco, que posee router 2811, conocida como Sony Basis Firewall. ¿Ok? ¿Qué se quiere con esta tecnología? Se quiere convertir cada una de las interfaces del router, ¿ok?, y crear una zona de seguridad por interfaz. En el caso de este ejemplo, este router 2811 tiene dos interfaces: la FireTNet00, que está de forma inside para el nateo, y la FireTNet01, que está de forma outside para el nateo. En este caso vamos a crear primeramente dos zonas de seguridad. Ok, antes de crear la zona de seguridad, bueno, también tenemos que hablar de que he establecido unas políticas para configurar el día de hoy. Ok, vamos a configurar todos los accesos desde la red de los clientes, en este caso sería la de la red WAN, hasta la red de la DMZ. Entonces los permisos que vamos a establecer en este momento son los permisos de HTTP, FTP, ok, que todos los clientes de la red WAN tengan acceso al servidor www.clase.org, que en este caso sería este servidor de acá, ok, y también tengan acceso a los clientes de la red WAN hacia la DMZ solo por estos protocolos, el protocolo SMTP y el protocolo POP3, que sumados hacen el servidor de correo electrónico de la zona desmilitarizada. Ok, la otra política sería el tráfico que viene desde la DMZ hacia la red pública, sería la permisología de usar el protocolo ICMP, permiso de hacer uso de los servidores DNS de la red WAN, permite la navegación puerto 80, okay, la navegación web desde la DMZ hacia la WAN, permite el uso del servidor FTP desde la DMZ hacia la WAN, y permite uso también del servidor de correo y del servidor de correo exactamente. Está en la red WAN. Aquí tenemos un servidor de google.com.be, él tiene habilitado el servicio HTTP y tiene también el servidor de correo electrónico. En este caso aquí habilitado. Si entramos a este servidor y nos vamos a servicios, fíjense que él tiene el servicio HTTP habilitado, el servicio de correo electrónico habilitado. Aquí tiene un dominio, debería ser gmail.com. ok, y a este dominio le asignamos varios usuarios. Ok, este tiene 3 usuarios asignados y tiene también su servidor FTP. Ok, bueno, sin más preámbulo, este video es un poco largo. Ok, la configuración hay que prestarle mucha atención, sobre todo a cuántas interfaces posee el router, ok, y de qué forma se van a comportar. Vuelvo y repito, vamos a crear unas zonas. Ok, el Zone Firewall se basa en zonas de seguridad y cada zona de seguridad va a estar separada de la otra. ¿Qué quiere decir? Que el tráfico, cuando configuremos la zona de seguridad y se la asignemos a las interfaces, todo el tráfico de red va a quedar restringido, va a ser denegado, hasta que nosotros implementemos estas políticas, y entonces allí es donde nosotros vamos a permitir todo este tráfico que está acá. Y el tráfico que no esté dentro de estas listas simplemente es denegado por defecto. ¿Ok? Este router recuerden que es un 2812. ¿Ok? Bien, para eso accedemos al router y lo primero que vamos a hacer es crear las dos zonas, recordando que el router tiene dos interfaces. Ok, vamos a entrar a configuración global, enable, configure terminal. Ok, ¿cómo creamos las dos zonas de seguridad? De esta forma: zone security inside. Vamos a decir que la zona de seguridad inside, fíjense que la zona de seguridad inside es todo esto, toda la MZ,
y específicamente va a ser la interfaz FireTNet 00 y la zona outside va a ser la FireTNet 01. Ok, entonces bueno, aquí creamos la zona de seguridad inside y más abajo creamos la zona de seguridad outside, ok, de salida. Entonces sería el primer paso. El primer paso, crear las zonas de seguridad. El segundo paso sería asignarle cada zona de seguridad creada a la interfaz. A la FireTNet 00 vamos a asignarle, ok, la zona, ok, en este caso la zona de seguridad inside, ok, eso. A la interfaz FireTNet 01 vamos a asignarle la zona, ok, vamos a asignarle la zona de seguridad outside, ok. Aquí fíjense que yo coloqué Sony Security Inside y aquí coloqué Sony Member Security. ¿Qué pasa? Que yo estoy, recordemos, con el Packet Tracer podemos abreviar, por eso es que el comando no se parece en nada, pero realmente es el mismo, solo que como es el único comando que existe dentro de esa interfaz en el simulador, cuando usted usa el tabulador, simplemente usted completa el comando. Por ejemplo, si escribe la palabra soft, usted usa el tabulador y él completa, ok, de esa forma lo podemos abreviar. Ok, una vez que nosotros le asignamos las interfaces, a las interfaces de red le asignamos la zona de seguridad, fíjense que el tráfico en la red de un lado para el otro es denegado. Por ejemplo, los paquetes ICMP no se envían en la red, el router automáticamente los deniega, por ejemplo. Ok, fíjense que ahí el router lo está denegando, ok, ahí el router los está denegando y lo deniega porque tenemos que hacer un emparejamiento de zonas, ok, y cuando ocurre que no se encuentra el emparejamiento, entonces el router simplemente deniega los paquetes, ok. Bien, entonces para ello vamos a crear unas clases. A las clases le creamos políticas de acceso o denegación y después emparejamos la zona para poder permitir el tráfico o hacer una especie de puente entre una interfaz y la otra, ok. Entonces bueno, una vez más hay que tener claro cuáles son las políticas que vamos a configurar. Vamos a configurar de primero las políticas de acceso desde la red de origen de MZ a la WAN, o sea, desde aquí hasta aquí, ok. Para eso vamos a crear una clase. La clase se va a llamar class de tipo inspección. Aquí tengo que dejarles claro que el hecho de que la clase se cree de tipo inspección no quiere decir que el servicio IP Inspect esté actuando acá. Fíjense que cuando trabajamos con Sony Firewall, el servicio IP Inspect no se puede configurar con Sony Firewall. El servicio de inspección para guardar incidencias dentro de los servidores syslog se hace de otra forma dentro del Sony Firewall, pero para el caso de este ejemplo no lo vamos a realizar. En otro video yo les estaré explicando cómo aplicar el servicio IP Inspect dentro de Sony Firewall, ok. Como son varios protocolos, vamos a colocar el Match Any. Match Any simplemente es que explore cualquiera de los protocolos que vamos a estar examinando. Vamos a crear una clase que le vamos a llamar C por clase y le escribimos de la DMZ a la WAN, ok. Vamos a crear una clase para asignar los permisos o el tráfico de la DMZ a la WAN. Lo hacemos así, Match Protocol, ¿verdad? Y fíjense que aquí nos está pidiendo ICMP, DNS, HTTP, FTP y correo electrónico. Entonces vamos uno por uno, ok. Bien, el primero es el PIN, ¿verdad? Después la navegación web, después vendría el DNS, ¿verdad? Después viene el servidor FTP, ok. Después vendría los servicios de correo, ok. Y por último creo que nos faltó uno, ya estamos usando ICMP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, PWP3 y faltaría en este caso el protocolo TCP, importantísimo, ok. De esta forma ya creamos la primera clase. ¿Qué fue lo que hicimos? A esta clase creamos una clase de tipo inspección con este nombre, ¿verdad? Y a esa clase le asignamos unos atributos. Estos fueron los atributos, ok.
protocolo ICMP, protocolo HTTP, protocolo DNS, protocolo FTP, protocolo SMTP, protocolo POP3 y protocolo TCP. ¿Por qué? Porque del lado de la red WAN tenemos varios servicios. Tenemos el servicio web. El servicio web está acompañado con el servicio de correo electrónico y el servicio FTP. También tenemos un DNS de forma pública, que es este que está acá. Ok, por eso es que estamos abriendo todo este tráfico desde la red MZ hacia la red WAN. Ok, entonces de esta misma forma vamos a hacerlo, pero con la clase, creando otra clase, pero para el tráfico entrante, para los clientes. Entonces se hace lo mismo, las más de tipo inspección, ok, para explorar cualquier tráfico, y le ponemos un nombre. Entonces sería clase de la WAN a la de MZ. Ok, entonces bueno, aquí se hace prácticamente lo mismo, pero obviamente posiblemente los protocolos pueden cambiar. Ok, fíjense que las normas son distintas a la de la red WAN. ¿Por qué? Porque los clientes nada más van a poder acceder a HTTP, a FTP, a SMTP y a POP3. Ok, fíjense que el ping, ya esto es otra harina de otro costal. Esto hay que tratarlo de otra forma muy diferente. Ok, vamos a abrir nada más el protocolo HTTP, FTP, SMTP, POP3. Entonces lo hacemos de la misma forma como lo hicimos al principio. Hicimos match protocol HTTP más protocol SMTP más protocol POP3 más protocol FTP y más protocol TCP. Ok, eso. No vamos a abrir ICMP, porque si abrimos ICMP estamos permitiendo que cualquier equipo de la red pública pueda mandar un mensaje ICMP hacia la red privada, y esto no puede ser permitido. porque la idea justamente del NATEO es ocultar las direcciones privadas de la DMZ. Por lo tanto no debería ser, no se debería abrir el protocolo ICMP para el tráfico entrante desde la WAN a la DMZ. Una vez que se crea la clase, hay que crear las políticas de acceso. Con las políticas de acceso, que son de tipo inspección, podemos tomar tres decisiones. Ya la vamos a ver a continuación. O sea, vamos a crear una política que se llame P de política y le ponemos DMZ WAN. Vamos a crear la política de salida primero. Una vez que creas la política de salida, tienes que seleccionar la clase que creamos arriba, que es una clase de tipo inspección. La clase se llamaba clase DMZ WAN, que fue la que creamos primero. Entonces aquí tenemos tres opciones: o denegamos el tráfico de todos esos paquetes que están en la clase, o inspeccionamos el tráfico y tomamos decisiones dependiendo si tenemos una lista de accesos que diga que sí o que no, o dejamos que los paquetes pasen de un sitio a otro. En este caso yo les recomiendo usar inspect para que los paquetes sean inspeccionados. Ok, y dependiendo del estado de los paquetes se permite o se deniega el tráfico. Ok, si tenemos otra lista, si tenemos otra clase asociada al tráfico de salida, la colocamos allí, pero como nada más creamos una clase para salida, salimos de la política. Ahora volvemos a hacer lo mismo, creamos una política, pero para el tráfico entrante que venga desde la WAN a la DMZ, los clientes de la red pública hacia la privada. Seleccionamos la clase que creamos, que sería clase WAN DMZ, y también hacemos lo mismo. Podemos denegar ese tráfico, podemos inspeccionar el tráfico o podemos pasar el tráfico. En este caso vamos a también inspeccionar. Ok, bien. Entonces ya aquí creamos las dos políticas. Vamos a guardar. Ok, entonces si nosotros volvemos a hacer una prueba, hacemos por ejemplo un ping desde un equipo de la red de MZ a la WAN, igualito él sigue siendo denegado. ¿Por qué? Porque todavía no hemos hecho el emparejamiento de zonas. ¿Qué quiere decir? Que la zona inside, ok, tenga de una u otra forma el permiso para poder comunicarse con la zona outside. Hacemos una especie de casamiento. Tenemos que hacer un casamiento de la zona inside con la zona outside para que el tráfico de la DMZ pueda salir a la WAN, y tenemos que hacer un casamiento entre la zona WAN
y la zona de MZ para que el tráfico entrante de los clientes pueda acceder a los servicios de la MZ. Entonces, por lo tanto, hay que hacer un emparejamiento de zona. El emparejamiento de zona lo hacemos de esta forma. Usamos el comando ZoneEmpire. Fíjense que él nos pide un nombre, ZoneEmpire Security. Él nos pide un nombre, vamos a decirle saliente. Esto quiere decir tráfico saliente. Él nos pide una fuente en este caso, o un origen, con el comando source. Entonces, como estamos declarando un emparejamiento del tráfico que va a salir de la MZ hacia la WAN, entonces obviamente la fuente viene siendo la interfaz inside, y el destino viene siendo la red de afuera, la outside. Aquí dice outside, outside. Una vez que creamos el emparejamiento, lo único que nos queda es seleccionar o decirle al emparejamiento que use una política que nosotros creamos, que era de tipo inspección, que se llama política de MZ-WAN. ¿Por qué? Porque estamos creando el emparejamiento para el tráfico saliente, por lo tanto seleccionamos la política de salida. Como les comenté, tenemos que crear un emparejamiento de zonas, pero de tráfico entrante, para que los clientes que están en la internet puedan tener acceso a los servicios de la MZ. Por lo tanto, se hace lo mismo, ZoneEmpire Security, pero en este caso con otro nombre. Obviamente puede ser entrante, pero aquí el source ya no sería la interfaz inside, sino que sería la outside, porque el tráfico viene de la WAN y la destinación sería a la de MZ. Entonces, por lo tanto, es inside. Aquí aplicamos la misma, llamamos a la política de tipo inspección, llama política de la WAN a la de MZ. Una vez hecho eso, ya tenemos configurado nuestro Zone Firewall. Vamos a probar. Por ejemplo, si queremos acceder desde la red de los clientes de la WAN a los servidores de la DMZ, lo podemos hacer por los DNS, por ejemplo. Antes no lo podíamos hacer porque no habíamos creado el emparejamiento de zona. Ahora sí ya tenemos el emparejamiento de zona. Hacemos uso del DNS público, del dominio público, y fíjense que ahora sí nos responde el servidor de la zona desmilitarizada. ¿Por qué? Porque la política del firewall ya permite el protocolo HTTP, que es este que está acá. ¿Lo ven? Esta es la política que estamos aquí visualizando. Obviamente también podemos acceder vía FTP clase.org. Fíjate que ahí nos pide el servidor de FTP un usuario y una clave. Ya estamos conectados con el servidor FTP de la zona desmilitarizada. Si por ejemplo ejecutamos un ping al servidor web, por ejemplo, fíjense que allí la traducción está siendo efectiva, pero posiblemente no nos responda el ping. De hecho, no debería responder. ¿Por qué? Porque nosotros en la política de WAN LAN, en esta clase, no le colocamos o no abrimos el protocolo ICMP. Entonces, por eso sucede esta situación, pero no quiere decir que no puedas hacer uso del servidor clase.org, porque desde el navegador podemos acceder a él. Bueno, esta es la configuración Zone Firewall. A esto en el video anterior le adicionamos la configuración de traducción. Hay una configuración que tenemos que hacer en cuanto a los pines que podemos enviar desde la red privada a la red pública. Por ejemplo, si yo voy a hacer un ping al servidor de HCP público desde la DMZ, vamos a hacer ping a la 204.402 desde este servidor de DMZ. Fíjense lo que sucede. Vamos a hacer un ping a la 204.402. Allí él lo conoce, pero todas las peticiones ICMP fallan. ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos a evaluar esto un momento. Si nos vamos a modo simulación e intentamos hacer otra vez el ping,
Ok, vamos a probar qué pasa con el router. Fíjense, aunque nosotros en la política de salida habilitamos el uso de ICMP, fíjense que aquí el paquete sale normalmente, pero cuando regresa el paquete es denegado por el firewall. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos habilitado del lado de las políticas de entrada el uso del protocolo ICMP. ¿Ok? Por esa razón el protocolo ICMP de retorno, que sería el hecho repli, ha fallado. Para eso tendríamos que crear una política, ¿ok?, para poder permitir todas las réplicas de pin que vengan desde la red WAN. De hecho, por eso es que existe esta política de acá. Base que nunca la configuramos, porque para ello hay que configurar una lista de acceso. Entonces vamos a configurarla rápidamente para que vean cómo puede funcionar también el Zone Firewall con lista de acceso. Ok, bien, vamos a crear una lista de acceso IP access list de forma extendida. Ok, me falta un nombre, vamos a ponerle entrante. Ok, vamos a poner entrante, no, vamos a ponerle ICMP in. ¿Qué quiere decir ICMP in? ICMP son paquetes PIN, y in es que son entrantes. Aquí le decimos que permita, ok, el protocolo ICMP desde cualquier origen a cualquier destino, pero nada más la réplica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos trabajar, si trabajamos con el hecho, estamos permitiendo el paquete que se envía, el saludo. Y si trabajamos con el hecho de réplica, estamos permitiendo es la réplica, es la respuesta que te da la persona, en este caso te da el router. Entonces, como nosotros no queremos que la red WAN haga ping a la DMZ, ok, entonces tenemos que habilitar es el hecho réplica, para que las réplicas enviadas desde la red WAN sean respondidas. Entonces creamos esa lista de acceso, y esa lista de acceso se la asignamos a esta clase, a la clase WAN DMZ. Ok, entonces eso lo hacemos de esta forma. La invocamos otra vez, es más, podemos guardar la configuración. Vamos a ver cómo se llamaba en el router. Esta de aquí, esta WAN DMZ. La copiamos, la pegamos, ok, y la agregamos. Ya no usamos el match protocol, sino que usamos match access group name, y se llamaba ICMP in. Ok, y listo. Ok, guardamos eso, salimos de la clase y hacemos la prueba. Otra vez nos metemos en modo simulación. Ok, ¿verdad? Nos metemos en el servidor y ahora volvemos a hacer el ping hacia la IP pública del servidor DNS de la red WAN. Ok, el paquete sale del firewall, es entregado y viene la réplica. Esto es lo que se llama la réplica. Fíjense que la réplica ahora ya no es denegada. ¿Por qué? Porque la lista de acceso está permitiendo que todas las réplicas de los pines enviados desde la DMZ sean permitidas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo desde una red privada yo puedo hacer ping a direcciones públicas, pero de las direcciones públicas no se debería permitir los ping en las direcciones privadas, y por eso es que está configurado el firewall de esa forma, y por eso es que el nateo está en funcionamiento. Ok, bueno, no está de más decirles que obviamente hay que practicar el ejercicio. Voy a buscar la forma de hacerles llegar este archivo para que tengan las configuraciones de los dispositivos y puedan ir comparando, ok, las configuraciones. Este video se hizo con todo el empeño para que puedan aprender y ponerlo en práctica, colocar esta configuración en su proyecto. Y bueno, por allí viene un video de ASA. De hecho, este video continúa, pero ya no con la configuración de DMZ, sino con la configuración del ASA. De hecho, ¿qué función cumple o qué función va a cumplir este firewall ASA dentro de nuestra red local? Porque aquí tenemos la DMZ, pero detrás de la DMZ vendría lo que sería la red de área local. Ok, aquí tendríamos unos clientes, aquí tendríamos un servidor DNS interno, un servidor HCP interno, servidor Syslog, AAA, NTP, todos los servicios de auditoría, ok, de lo que son los paquetes de la red, las trazas y las incidencias. Ok, entonces el video que sigue ya estaríamos trabajando con el ASA y vamos a utilizar este mismo ejemplo, y así tenemos un pequeño proyectico ya configurado.
Espero que bueno, este video les sea de gran ayuda. Hasta otra oportunidad.